Hey, ¿qué onda familia Ford? Pues hoy estamos de gala porque tenemos una invitada de lujo. Eli, gracias por aceptar la invitación y bienvenidos al segundo episodio de este podcast, Crónicas de un Vendedor Serial. Eli, nuevamente, gracias. No, a ti muchas gracias por invitarme. La verdad es un gusto que me hayas contemplado como una opción para tu entrevista. Y pues adelante, vamos a darle. Eli, pues cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuántos años llevas ya en el ambiente de las ventas, este maravilloso mundo de las ventas? Mira, ventas, yo la verdad sí tengo mucho tiempo. Ya estamos hablando de más de 18 años en el área de ventas, ventas en general. Y la verdad fue algo que inicialmente no lo había visto, o sea, qué tanta impacto podía tener en mi vida, pero realmente me ha gustado mucho y la verdad es que le he sacado provecho. Y actualmente estás en el medio del arrendamiento, ¿verdad? Sí, es correcto. Y es una máster en tema Oh, de gracias, arrendamiento. gracias, Oye, gracias. Eli, pero antes de llegar a las ventas, Uh-huh. ¿te dedicabas a otra cosa? ¿Cómo fue que llegaste a las ventas? Mira, yo me dedicaba a la administración, realmente no era mi intención ventas. Creo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo prueba. Entonces, realmente en esta parte yo era administrativa, o sea, no tenía nada que ver en el sector de ventas. Y fue por curiosidad, justamente, porque una de mis compañeras, este, fíjate, me invitó de hecho a una entrevista pues para un trabajo, pues, y yo ni siquiera había agendado ni nada, simplemente me dijo, Eli, ¿estás desocupada? Adelante, estoy desocupada. La acompañé y me entrevistaron a mí también, entonces yo dije, fue una maravilla para mí y coincidió y desde ese momento, pues realmente me enfoqué a las ventas. Pero previo a eso no habías tenido contacto con nada alusivo a las ventas. No, era 100% administrativo. Ok, pues sí fue un cambio muy radical. Sí. ¿Y tu primer contacto en ventas, en qué trabajo fue? De hecho, fue bancario. Mi sector fue bancario en ventas. Realmente al inicio, como todos empezamos, realmente no sabemos mucho. Nos empezamos con prueba y error, pero realmente vas creciendo poco a poco y también depende de la persona que tanto quieras aprender y sacarle provecho. Ok, porque yo considero que, o sea, las ventas sí puede ser un don, pero también puede irse desarrollando, aunque quizá no seas tan bueno, pero vaya, puedes ir adquiriendo ciertos hábitos, vaya, con la intención de mejorar, Uh-huh. pero pues ya llevas un buen ratote en el tema de las ventas, entonces yo creo que tú tienes ya ese don, o quizá lo tenías como dormido. Uh-huh. A lo largo de todos estos años, ¿cómo tú te diste cuenta que eras buena para las ventas? Mira, algo principal de las ventas, de alguna manera que yo he sentido que me ha funcionado mucho, es la atención al cliente. Entonces, tú cuando de alguna manera tienes la, el don, que es justamente lo que acabas de explicar, de saber atender a un cliente, de saber cuáles son sus necesidades y no vender por vender, porque muchos nos damos en una línea de que de vanidad o de alguna manera te desenfocas. Siento que es una raya muy finita que tú tienes que distinguir y a mí lo que me llamó mucho la atención y que siempre me ha funcionado es la atención al cliente, Ok. con enfoque a las ventas, claro. O sea, para ti, si yo te pude entender bien, es que lo que más te gusta de las ventas es como esa pasión por el servicio. Exacto. Ok. Y a lo largo de todos esos años me comentaste que comenzaste en el tema bancario. Exacto. Posteriormente, ¿en qué otros rubros has trabajado en el tema de las ventas? Mira, en cuestión de ventas, mi enfoque principal en mí ha sido en todos los productos bancarios que te puedas imaginar que puedas vender, desde tarjetas, préstamos, hipotecarios, automotrices y obviamente en productos que antes no sabía, porque la verdad sí había vendido incluso ventas, pero inclusive de empresas, Uh -huh. de herramientas, pues realmente te das cuenta que indistintamente al giro que tú elijas, siempre van a existir las ventas. Entonces siempre lo he relacionado desde trabajar en una empresa que hice mis estadías en segmentos de mercado y realmente te das cuenta que todo va dirigido a las ventas. Entonces realmente yo tuve muchos puntos importantes en mi vida donde realmente me di cuenta que
que hay una correlación que de alguna manera es donde todos ganamos, pero muchos pocos son los que se atreven a sobresalir en el sector de ventas, ¿sabes? No tanto administrativo, que es algo más tranquilo, la verdad es algo muy bueno, pero ventas siempre es como, ay, qué miedo, ¿no? Híjoles, vas a vender. Entonces, híjoles, y si no vendes te corre, ¿no? No, yo siento que es un aprendizaje constante, pero en mi caso yo he tenido varios puntos en mi vida que todo lo han relacionado con ventas. Entonces, por eso es que yo a lo largo de todo este tiempo, pues realmente siempre he tenido ventas en mi vida. ¿Y lo que estudiaste tiene que ver con las ventas o nada que ver? Fíjate que estudié administración de empresas, que es justamente lo que les explicaba. Yo estaba en el sector de administración y también en mercadotecnia yo estudié. Entonces yo estudié los dos sectores. Pero si te das cuenta, sí están relacionadas con ventas, pero no específicamente. Entonces ya es de cada quien cuál quieras desarrollar. Ok, porque bueno, has estado en muchos giros en el tema de las ventas, por ejemplo, pues para mí, por ejemplo, colocar algo intangible se me complica porque tiendo más a vender algo que yo puedo palpar, que sé que está ahí, que puedo mostrarlo, ¿no? En tu caso, Eli, de los varios rubros que has tenido en el tema de las ventas, ¿cuál rubro o cuál actividad se te ha dificultado más o que representó realmente un reto para ti? Que si bien es cierto que las ventas en general, pues tienen como varios, eh, pues, coincidencias, etcétera, que son muy generales, pero sí hay ciertas áreas que implican un reto más grande. Pues mira, en mi sentido, o como el reto que sí era un poquito más difícil, por ejemplo, los hipotecarios, en mi caso, es un producto que no ve el cliente físicamente porque de alguna manera, sí entiendo que hay constructoras, pero a nosotros en nuestro sentido no veíamos la casa, sino Claro. simplemente vendíamos el producto como tal, porque el cliente ya era libre de elegir a dónde quería vivir, ¿no? O sea, qué zona elegir. Pero ese tipo de productos sí se me dificultó un poco porque de alguna manera sí es un producto que en el momento no ven los clientes, a comparación de un auto, a comparación de una tarjeta, a comparación de un préstamo que les depositas, a comparación de una herramienta que ya se las das físicamente. Sí se me complicó un poquito, pero realmente hay clientes o hay segmentos en el mercado que ya van dirigidos y quieren esos clientes ya comprar una casa. Entonces simplemente llevarlos de la mano, dirigirlos a lo que ellos quieren y todo lo que sabemos es, pues, tienes que aprender el proceso, tienes que aprender las políticas de cada empresa y pues respetarlas y seguir los protocolos para que pues obviamente puedas vender el producto que el cliente necesita. El Ok, hipotecario fue el que en mi caso se me dificultó un poco. bien. Y ya después de dominarlo, ¿hace cuánto tiempo tiene que llegaste al arrendamiento? 3 años tengo en arrendamiento. Ok. ¿Y es como lo que más te ha gustado de toda la experiencia que has tenido en las ventas? Mira, sí me gusta mucho el arrendamiento. Realmente siento que actualmente las personas ya se están empapando un poquito más, o sea, ya saben exactamente el producto, cuáles son sus funciones principales, cómo pueden sacarle provecho. Y la verdad es que me ha gustado mucho el arrendamiento porque realmente es un producto muy noble que puede ayudar a ciertos segmentos o perfiles de clientes, porque, ojo, no todos los financiamientos Hay dos tipos de arrendamiento, que dijimos que era el financiero y el puro, pero no van dirigidos a todo el mercado. Entonces eso es O importante, sea, no sí todos son decirlo. aptos. No, es correcto, no todos son aptos. Es un producto muy noble que te puede ayudar mucho contablemente, pero realmente no va dirigido a todo el mercado. Ok. Oye, Eli, y la pregunta del millón. En todos estos años de ventas que has tenido, vaya, te llevaron a ahorita donde estás, que es en el tema de arrendamiento. ¿Cuál podrías decir tú que ha sido tu secreto para sobresalir en el medio? Eso no se puede decir, Ned. Es secreto, si no ya no sería secreto. Bueno, algo que tú quisieras compartirnos es que, o sea, si bien es cierto que hay ciertas métricas en el tema de las ventas que de cajón un buen vendedor debe de seguir, pero inevitablemente
o indudablemente cuando hacemos algo distinto a los demás es cuando quizá destaquemos un poco más y eso inclusive se ve reflejado en nuestra cartera, ¿no? Pero en tu caso muy particular, algo que tú hayas notado que has venido haciendo, que ha sido una constante en toda tu carrera de ventas y que actualmente estás aplicando para que te siga funcionando, ¿qué pudieras decir? Es decir, aparte del trato con el cliente, pero algo que sea como de tu cosecha, vaya. Mira, siento que es un conjunto de varias cosas, o sea, realmente no es una en específica. Una de ellas es disciplina. Disciplina y amor a tu trabajo. Siento que son bases principales que tú tienes que tener como vendedor, indistintamente que vendas, porque si no tienes disciplina, realmente no vas a vender. ¿Por qué? Porque vas a preferir hacer otras cosas y te vas a desenfocar, a eso me refiero. Y tienes que tener amor a lo que haces también. Entonces siento que esos dos rubros en específico para mí han sido muy importantes Ok. para que pueda desenvolverme y seguir estando en el mercado, en la constante de vender. Y pues de alguna manera son varios factores, pero como principales en mi caso ha sido la disciplina y el amor hacia tu trabajo. Hay un dicho que me gusta mucho que dice que aquel que ama lo que hace jamás tendrá que trabajar un solo día y pues creo que eh, quienes amamos lo que hacemos, pues lo aplicamos. Y al Exacto. final del día, pues esa pasión con la que tú trabajas, que al final del día, pues estamos dedicándonos para servir al cliente, a la gente, pues también trae una retribución monetaria muy buena. Eh, Eli, en tu caso, porque quizá muchos no lo sepan, pero en el tema de arrendamiento, Ujú. o sea, si bien tienen oficinas, Sí, no es tanto que el cliente pues llegue a las oficinas a pedir informes, sino que no. ustedes pues salen a picar piedra y a perseguir la chuleta. En tu caso, ¿cómo es tu día a día? Es decir, ¿cómo es que sales tú a buscar al cliente? Mira, es un trabajo de campo, es un trabajo de campo, porque realmente el estar en la oficina, recordemos que en oficinas porque de alguna manera o tienen ya una cartera fija Ujú. y que a lo mejor pueden estar gestionando en la oficina, pero en nuestro caso no aplica, porque de alguna manera lo que buscamos son clientes, lo que buscamos es de alguna manera un trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer? Sí, entiendo que tienes que tener una cartera o hacer una cartera. Estamos hablando que puedes trabajar, en nuestro caso de arrendamiento, puedes trabajar en conjunto con agencias, en conjunto con parques industriales, en conjunto con tus mismos clientes que te van referenciando a otros clientes nuevos, que obviamente la finalidad es explicarles, hacerles conferencias, resolverles sus dudas, pero si te das cuenta, no es fijo, es estarte moviendo constantemente y adaptarte al mercado, porque recordemos que incluso en el sector automotriz, que estamos los dos realmente, pues es un segmento que realmente se mueve mucho porque ya llegan marcas chinas, o sea, ya llegan a México en este caso, ya ahora sí que mucha competencia se podría explicar de esta manera, que realmente para nosotros en el sentido de arrendamiento es una oportunidad de venta. Entonces, obviamente no me va a llegar a la oficina, nosotros tenemos que movernos para poder buscar esas opciones y que la gente las conozca, claro. Ok, pero más en específico, para ti, ¿cuál sería un modo de prospección efectivo? Porque, por ejemplo, tu caso está bien complicado porque, como bien lo decías, el perfil del cliente al que tú le vas a vender el arrendamiento, pues son ya sea personas morales, que son empresas, o personas físicas con actividad empresarial. No sé, Sí, el vendedor de la esquina, o que tiene un taller, etcétera, pero pues esas personas siempre están ocupadas. O sea, no es como que llegues a la empresa, toques la puerta y, ay, oigan, recíbanme. O sea, es muy complicado que alguien sí. te abra las puertas tan fácil. En tu caso, Ujú. ¿cómo lo haces? Mira, pues es que de alguna manera la experiencia que te da ventas es que tienes que ejercer el telemarketing también, porque es correcto. No vas a encontrar a la primera llamada que te conteste el dueño de la empresa. Claro que no. Vas a encontrar a la secretaria, el de mantenimiento,
Y realmente es picar piedra, justamente lo que tú me acabas de explicar, hacer un conjunto de telemarketing, hacer un conjunto de visitas físicamente a las zonas que tú sabes que hay un sector en transporte muy fuerte y que pueden necesitarlo. Y de alguna manera es buscar esa oportunidad, llegar en el momento oportuno para que ellos te den ahora sí que la pauta de poderlos visitar. O sea, podrías decir que, por ejemplo, tú buscas los lugares donde sabes que ese tipo de personas que ocupan ese tipo de puestos se mueven y ahí pudieras como tú captarlos. Sí, o sea, obviamente existen diferentes opciones, pero de alguna manera nuestro sector, o sea, el más fuerte que tenemos es transporte. Entonces, lo que tú buscas es empresas que se dediquen al transporte. Ok. Y ojo, porque luego muchas personas se equivocan en esta parte. No es necesariamente una empresa grande la que buscamos nosotros siempre. Incluso hay pequeñas y medianas empresas que tienen exactamente las mismas necesidades, pero en diferente proporción. Y pues claro que sin indiscutir si son pequeñas, medianas, pues estamos para servirles nosotros, ¿no? O sea, para que podamos sacar provecho todos y ganemos, es un ganar-ganar, pues. Pero a lo que me refiero es, sí va dedicado a personas físicas con actividad empresarial y va dedicado a personas morales. Básicamente ese es nuestro segmento principal y pues la idea es enfocarnos a esos rubros, pero sin distinción, ¿sí me explico? Ok. Fíjate, Eli, que ahorita que mencionaste el tema de los camiones, yo estuve muchos años en la división de camiones y autobuses de Volkswagen y lo que yo hacía para prospectar en frío, o sea, visitaba empresas y entonces pues dejaba mi tarjeta de presentación, usualmente se la dejaba al guardia porque pues, no nos permitían la entrada sin Exacto. una cita, pero lo que yo hacía era pues un tip, era llevarme muy bien con el vigilante, porque de verdad los vigilantes saben todo, saben a qué hora entra el de compras, a qué hora sales, tienen su número, Sí. su correo, etcétera. Entonces lo que yo hacía, por ejemplo, era que le llevaba su refresco, su torta, y trataba de entablar como Sí. una buena relación, y pues cada semana pasaba. Entonces, así le sacaba la sopa del número de la persona encargada de compras, por ejemplo. Y entonces, a veces es bien chistoso porque tratamos como que siempre buscar al mero mero, ¿no? Ah, sí. Pero usualmente pues son inaccesibles, o sea. Exacto. Pero se nos olvida que a veces las personas, por ejemplo, los de limpieza o los de Sí, sí, es vigilancia, válido, es saben válido. todo, o sea, saben hasta los chismes de la empresa. Eso es normal, creo que en todas las empresas se sabe eso. Pero Tras yo del hacía eso pasillo. cuando prospectaba en frío. Oye, Eli, ¿y qué tips pudieras darle a alguien que está empezando en las ventas que a ti te hubiera gustado que te dieran? ¿Qué tip? No tenerle miedo al cliente. No le tengan miedo al cliente. El cliente es una persona muy fiel, muy buena, si de alguna manera tú sabes escucharla. Porque aprende a no tenerle miedo al cliente y saber escucharlo. Porque muchas veces incluyéndome, somos humanos, a veces nos equivocamos y hablamos. Y realmente ni siquiera lo dejamos saber qué es lo que él requiere, ¿no? Entonces, ese es como mi tip que a mí me hubiera gustado que me dieran, ¿sabes qué? No le tengas miedo al cliente y aprende a escucharlo. Ok, sí, totalmente. Y es que a veces en esa apertura de saber escuchar, no nada más oír, Exacto. inclusive pudieras conectar con el cliente porque te termina contando inclusive de su vida personal y generas esa confianza, esa empatía y entonces pues así es como se propicia la venta. Creo que a veces antes estaba mucho ese lema de tienen que ser agresivos y te olvidabas de esa parte humana de las ventas, de saber quién es tu cliente, qué le gusta, qué hobbies tiene, si tuvo un día bueno o malo. Exacto. Entonces tienes toda la razón, Elisa. Saber escucharlo te abre las puertas para una venta. Pues sí, porque volvemos a lo mismo. Presión todos vamos a tener siempre, siempre vas a tener presión. Hasta en tu casa o en tu trabajo siempre va a existir esa presión. Entonces hay que saberla distinguir en ese sentido. Ok, y de todos los años que llevas en el medio de las ventas, Eli, ¿cuál ha sido la venta o la operación que más te ha marcado? O sea, no sé, porque quizá
ese cliente tiene una situación complicada, ya sea personal o financiera, no lo sé, algo que te haya dejado una huella en toda tu carrera. Pues el punto del tip que te expliqué, que era aprender a escuchar al cliente, sí me llegó a pasar a mí. O sea, fue con un cliente que realmente a veces nos gana un poquito la presión y, y se lo agradezco al cliente porque de alguna manera me enseñó a detener un espacio, o sea, tener un espacio para el cliente y tú como vendedor y de tener el tiempo. Haz de cuenta que él me enseñó sin querer la importancia de saberlo escuchar, porque de alguna manera a veces te gana la presión y tú quieres como que vender, 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 vender. Y sí tuve una venta en donde un cliente me dijo, Eli, tranquila. Ok, Yo sé que estás presionada, pero tranquila. En él como que me llegó a decir, ay, tienes razón. Ya, esto es, o sea, sí estuvo mal lo que hice, ¿no? Él me enseñó de alguna manera a saber distinguir el espacio en el que estás en ese momento y, y decir, sí se puede, pero hay un espacio para cada cosa, ¿sí me ok, entiendes? Entonces, él realmente bueno, uno de los clientes sí me enseñó a no saberte, o sea, que controles tus emociones también y de esa manera, siempre, ¿cómo te explico? Siempre se va a abrir una puerta, ¿sí me explico? No pienses que solamente una puerta es la única que se va a abrir. Siempre hay miles de puertas que puedes abrir y que vas a tener de oportunidades nuevas. Y a veces no enroscarte en una porque te hace daño también a ti mismo. Eso fue lo que me enseñó wow. realmente. Sí, y es que, sabes, yo también lo viví por mucho tiempo que al final del día al cliente no le importa tu comisión, no le No, importa si tú tuviste, si no, tu jefe te trata bien o no. O sea, al cliente quiere que le resuelvas una necesidad, exacto, pero de manera humana, como acabas de decir. A veces ejercemos tanta presión sobre el cliente que lo tratamos como si fuera un número y no debe ser así. Qué exacto. experiencia tan padre. Sí, fue bonita porque sí me detuvo. Entonces fue así que, ay, tienes razón. Oye, Eli, y ahora pasando al otro extremo, ¿cuál ha Ok. sido como la peor experiencia que has tenido en las ventas? O sea, algo desagradable que tú hayas pasado, Mm, no sé, que te hayan hecho un fraude, etcétera. Mira, no es feo porque realmente creo que nada es feo, Claro, es un aprendizaje en la vida, pero lo que sí te puedo decir en cuestión, no es feo, es, recordemos que siempre, tienes, pues sí, hay gente que te puede hablar de mal, de una manera déspota, de manera mal, pero no tomarse esos sentimientos a personales, ¿sí me entiendes? claro. O sea, yo a veces hay clientes que es correcto que pueden llegar muy de mal humor porque pues tú no sabes qué le pasó, ¿no? O sea, si a lo mejor chocó o a lo mejor su esposa está enferma y a lo mejor sin querer tú le tocaste y se desquitó contigo porque ya te dijo hasta cosas que tú ni siquiera te imaginabas que te iban a decir. Pero lo que he sabido llevar es controlar mis emociones cuando los clientes de alguna manera se desahogan de manera negativa, o sea, muy explosivos. Ujú. Eso es como una situación que sí me ha tocado vivirla y a veces sientes que es como personal, pero tienes que aprender a que simplemente la persona tuvo un día mal y que no es nada contra ti, ¿sí me explico? O sea, tienes que tener la capacidad en ventas de no tomarte las cosas a pecho. Ok. Entonces, eso sí ha sido como una experiencia mala que de repente se han desahogado, pero negativamente, pero tienes que aprender a controlar tus emociones y salir adelante. Ok. Oye, Eli, pues como bien lo dijiste, este mundo de las ventas manejamos siempre demasiado estrés, demasiada presión, porque
Las ventas sí son complicadas, Sí, la verdad sí, es son que complicadas. trabajamos por objetivos cada mes y no importa Exacto. qué tan bien te haya ido el mes pasado, empezando un nuevo mes, comienzas en cero. Entonces, ¿cómo haces tú para, Ujú. para poder manejar esa presión y ese estrés que pues, con el cual ya tenemos que vivir día a día? Es nunca confiarse, o sea, es siempre estar de alguna manera cosechando, o sea, recuerda que todo lo que a lo mejor no pudiste hacer un mes antes, lo vas a hacer el mes posterior, entonces siempre, si a lo mejor te cerraron una puerta hoy, hay que buscarla una nueva mañana, ¿no? Entonces siempre hay que buscar nuevos clientes y siempre de alguna manera no confiarnos porque siento que cuando uno sienta que está en un estado de confort, que era lo que a veces también todo el mundo de repente ha escuchado, es que estás en tu estado de confort, ya vendiste, ya te sentiste bien y ya no vas a vender. No, 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 es lo que te explicaba de la disciplina. Eh, Tienes que aprender a distinguir a que si ya vendiste, felicidades, estuvo muy bien, lo lograste, es un éxito bueno para ti, pero tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que buscar, tienes que de alguna manera, sabes que al otro mes, como explicabas, vas a hacer uno más y ya, realmente no vas a Claro, ser alguien que digan, ay, mira, el NEF fue el que llegó en primer lugar, ¿no? Siempre. Sabemos que hay meses bajos, pero siempre tienes que cosechar, siempre tienes que buscar nuevos clientes para que cuando veas que de alguna manera hay un mes flojo, sepas que por lo menos no te vas a ir en ceros. claro. Buscar clientes, siempre. Eli, ¿y cómo te ves, no sé, dentro de 5 años? ¿Piensas seguir en arrendamiento? ¿Te gustaría probar otro rubro de las ventas? Mira, ¿en cuántos años estamos hablando? No sé, unos 5. 5. Mira, de alguna manera sí me veo en arrendamiento. Fíjate que lo que sí me gustaría expandirme es, nosotros estamos en auto, principalmente es auto, y lo que es camiones, camiones y autos. Pero la verdad sí me gustaría expandirme un poquito más a arrendar más cosas, porque sí tenemos sectores en donde nos pueden permitir vender pues prácticamente casi todo. Sí, es que Entonces, la eso nobleza, sí quisiera perfeccionarme. ok, quizá muchos no lo sepan, pero es que usualmente cuando pensamos en arrendamiento pensamos automáticamente en autos. Y la realidad es que pueden arrendar todo lo que se puedan imaginar, Todo. desde un sillón hasta Maquinaria maquinaria, amarilla, o sea, aparatos de laboratorio, claro, medicina, paneles solares, o sea, se pueden arrendar muchas cosas y la verdad es que a mí sí me gustaría perfeccionarme en todos esos rubros. ya verás que sí la vas a romper. Ojalá. A su paso, también hay que moderarnos un poquito, pero sí, me gustaría mucho. Ok, Eri, pues de verdad te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para acudir a la entrevista. Vamos a Gracias. dejar tu WhatsApp Sí, para que la gente te pueda contactar. De sí, verdad, claro. Eli es una crack en el tema del arrendamiento, así es que Gracias. cualquier duda que Contáctenme. tengan, cualquier duda que tengan, contáctenla. Y pues, próximamente, spoiler, vamos a grabar también un videito sobre el tema de arrendamiento para que la gente pues se empape más del tema y de igual manera pues puedan resolver todas las dudas Sí, que tengan, porque pensamos que es algo tan común, pero la realidad es que a mí me ha llegado a pasar que mucha gente llega a piso de ventas y que no sabe qué es un arrendamiento. es correcto. Entonces, Y no es se la común. pierdan, Adelante, adelante. no se la pierdan, vamos a tener una segunda entrevista con Eli. Y Eli, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti. Familia Ford, pues nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, bye. Bye.